Desde hace unos años se ha implantado ya el buceo técnico o buceo profundo, y lo cierto es que hay que saber de dónde viene. El buceo realmente, los primeros buceadores hay grabados en Mesopotamia que datan de hace 4.500 años. Los soldados asirios cogían estómagos de reses, los llenaban de aire y buceaban para atacar. O sea, ya hay grabados de hace 4.500 años. Lo que pasa es que no se ha investigado tampoco tanto en el buceo, y de hecho ahora veremos que las últimas investigaciones son de los años 2000. O sea, tampoco tenemos tantos datos del buceo profundo. Bien, ¿qué es el buceo profundo? Según la física aplicada a la fisiología del cuerpo humano, es el buceo que se hace por debajo de 25 metros. Y ahora explicaremos y desarrollaremos el porqué. Aunque diferentes organizaciones, al decir organizaciones me refiero a escuelas, hay muchísimas en el mundo, la más famosa es PADI, por decir algo, pero igual que SSI, SDI, TDI, CEMAS, Protec, hay infinidad, AccuWater, pero vamos, que todas son igual más o menos. Bien. El buceo deportivo, que es el que la mayoría practica, se establece el límite en 40 metros, por seguridad. Y ahora vamos a desarrollar el porqué. Todos hemos oído hablar de la narcosis. Víctor? Vale, ¿qué es la narcosis? Pues la narcosis es la toxicidad de los gases. Todos dicen que la narcosis por nitrógeno. Pues bueno, no es por nitrógeno. La narcosis se produce por la toxicidad de los gases, en este caso el oxígeno y el nitrógeno, que son los dos gases principales que forman el aire que nosotros respiramos, aquí en una concentración del 21% y el 79%, pues tienen un peso molecular muy parecido. Vale. ¿El por qué se le llama narcosis por nitrógeno? Lógicamente porque hay 4 veces más de nitrógeno en el aire que el oxígeno, pero ambos son tóxicamente narcóticos. Bien, los factores que la producen: la velocidad del descenso, la hipótesis de Meyer-Overton. Vale, esto quiere decir la diferencia de gradiente. O sea, si tú bajas muy rápido, Isa, hola, si bajas muy rápido, pues lógicamente coges la que es la borrachera de las profundidades. Vale, que no es más que, lo voy a leer, que establece que la narcosis aparece cuando el gas penetra en la capa lipídica de las membranas de las células nerviosas del cerebro, interfiriendo en las señales nerviosas de estas. ¿Qué quiere decir? Que los radicales libres de estos gases bloquean la transmisión de radio. Por eso nos sentimos como si tuviéramos una borrachera. Todo esto son hipótesis, ¿de acuerdo? No hay nada realmente demostrado. Luego, el otro factor es por el incremento de las presiones parciales. La ley de Boyd-Mariotte, que dice que la presión 1 es igual al volumen 1, por el volumen 1 es igual a la presión 2 por volumen 2, ¿de acuerdo? ¿Recuerdas tu curso, verdad? Bien. Pues esto quiere decir que a mayor profundidad tenemos mayor densidad de gas. Una presión parcial del gas más importante. Pues eso también es narcótico para nosotros. La ley de Henry, que la cantidad de gas disuelta en un líquido o en grasas también es proporcional a la presión que ejerce sobre el líquido. Bien, esto quiere decirse que si
que si hay un gas en una parte de nuestro cuerpo y está irrigado por la sangre que tiene mayor concentración de gas, la sangre cederá parte de ese gas a las células para que lleguen a ecualizarse. Básicamente es eso, esa es la teoría de la descompresión. Pero vamos a ir más adelante y dice que el aumento de los moles es el peso específico del gas, en este caso, una mayor densidad y cantidad del gas dentro de nuestro aparato respiratorio, que es lo que produce una mayor difusión del nitrógeno en la sangre. ¿Qué quiere decirse? Que cuando respiramos gases a presión, pues como aumenta la presión parcial del nitrógeno, nuestro cuerpo va absorbiendo nitrógeno. Es un peñazo, ¿eh? Vale. Ahora viene algo gracioso. Como la ley de los Martini. Dicen que a partir de los 20 metros de profundidad, de los menos 20, por cada 10 metros que bajemos más, tenemos que añadirle a nuestra cuenta como si nos hubiéramos bebido un Martini. Yo no sé en qué estaría pensando cuando hizo la ley, pero vamos. Realmente se llama la borrachera en las profundidades. Sus síntomas son confusión, euforia, incluso yo he visto producirse varias cosas, incluso una narcosis paranoide, de quedarse la gente bloqueada, no recordar lo que ha pasado en la inmersión, y los efectos realmente se disipan por completo cuando asciendes unos metros. Se dice que la narcosis aparece a partir de los 30 metros de profundidad, que es por concentración de gases. Cuando tenemos 4 atmósferas de presión absoluta, estamos respirando el nitrógeno a 3.16, el oxígeno a 0.84, pero como los dos son narcóticos, estamos respirando gas tóxico y narcotizante a 4 atmósferas. Y esto es realmente importante porque es la base para el buceo técnico hoy en día. Porque cuando todo el mundo hablaba en los cursos de buceo que nuestro límite, la limitación que tenemos es por profundidad y por tiempo, y es por la enfermedad descompresiva, pues realmente no tenían en consideración al oxígeno, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, el nitrógeno, aquí en superficie, a nivel del mar, para nosotros es un gas inerte. ¿Qué significa esto? Todo lo que entra en nuestra respiración, el 79% de ese que hablábamos, vuelve a salir. Nuestro cuerpo no se queda nada, no retiene nada de ese nitrógeno, no lo usamos para nada. Por eso decimos que es un gas inerte, pero a una atmósfera de presión. Cuando nos dicen ciertas organizaciones, o la mayoría, de que no podemos entrar en descompresión, es un error. Todas las inmersiones tienen descompresión. La única diferencia es si tienes que hacer paradas bajo el agua o no. Pero desde el primer momento que empezamos a respirar gases a presión, nuestro cuerpo empieza a acumular. Aquí he hecho unos dibujos para que lo comprendáis, son dibujos muy básicos. Imaginaros que eso es una célula cortada y de un tejido de nuestro cuerpo. El físico John Haldane, ya en el finales del siglo XIX, promulgó que teníamos diferentes densidades en nuestro cuerpo. Ahora hablaremos de él más detenidamente, pero imaginaros que el cuadradito rosa es parte de una célula de nuestro cuerpo y tiene tejido, que es lo rosa, y luego tiene unos huequecitos, eso que se ve azul. Vale, pues dentro hay un gas. El gas que lo contiene es nitrógeno. ¿Por qué nitrógeno? El oxígeno, nuestro cuerpo lo utiliza, para hacer una analogía rápida, es como nuestro combustible. Como si fuera la gasolina en un motor de
Compresión, de explosión. Por nuestra respiración, el oxígeno se reparte por todo el cuerpo y lo utilizamos para un proceso químico para alimentar nuestras células, básicamente. Pero el nitrógeno no se utiliza para nada, pero lo contenemos. Ahora mismo aquí estamos saturados de nitrógeno. Bien, pues aquí, en el dibujo, como se refleja, a la presión atmosférica de un bar o un nata, que no es ni más ni menos que el peso del aire desde la estratosfera hasta el nivel del mar, respiramos 0,21 de oxígeno, 0,79 de nitrógeno y nuestro cuerpo, todo el nitrógeno que entra, lo vuelve a expulsar. Pero ¿qué sucede cuando empezamos a respirar gases sometidos a presión? Pues bien, si vamos a 10 metros, que hay una presión de 2 atm, que es el doble que hay en superficie, estos espacios gaseosos se comprimirán. El gas que hay dentro se comprime y nuestro cuerpo empieza a absorber gas. No lo vamos a llamar ya nitrógeno, aunque buceando con aire lo que absorbe es nitrógeno, pero empieza a absorber gas. Hay una ley que dice que si estuviéramos suficiente tiempo a una profundidad constante, nuestro cuerpo se volvería a saturar. Pues ese es el principio de descompresión. Los factores más importantes para la absorción de los gases es la diferencia de gradiente del gas, lo que hablábamos antes de la tensión del gas. Si en la sangre hay más cantidad y más presión que las células, vamos a transportar ese gas adentro de las células. La zona irrigada, lógicamente, si el nitrógeno, el gas, se está transportando por los vasos sanguíneos, si hay zona que no está casi irrigada, pues tendrá menos absorción. La densidad del tejido, Haldane promulgó a finales del siglo XIX que había 5 densidades de saturación media, pero hoy en día, por ejemplo, los computadores o los algoritmos de buceo que planifican los buceos de profundidad, el algoritmo contiene 16 y 20 tejidos. Aunque por más tejidos no quiere decirse que sea mejor el algoritmo. Se ha demostrado que con estos últimos de gradiente de burbuja variable son los mejores que hasta el momento se conocen. Y luego la radio de solubilidad entre agua y líquido del gas. ¿Qué significa esto? Vale. Vamos a hablar primero de Haldane. ¿De acuerdo? La parte superior, esto que se ve aquí, imaginaros que es el torrente sanguíneo y que esos son diferentes burbujas de gas, en este caso nitrógeno, estamos buceando con aire. Y esto que parece unos embudos, ¿vale?, lo representamos como las diferentes densidades de nuestro cuerpo. Haldane dijo que había 5 diferentes densidades. Lógicamente, por saturación, la sangre es la que primero se satura, después los órganos, seguido los músculos, huesos y grasas. ¿Qué quiere decir esto? Lógicamente, la sangre, como tiene menos densidad, entra y sale las burbujas de mayor tamaño y a mayor velocidad. Y lo más resistente son las grasas, porque son muy permeables. Pues aquí es un dibujo básico que se lo hago yo a todos mis alumnos para que comprendan más o menos lo que es la irrigación y la densidad de los tejidos. Vale, ¿os acordáis de la sublimidad? Pues aquí está la relación. El peso molecular, como os decía antes, del nitrógeno y del oxígeno es muy parecido. 32 y 28. El dióxido de carbono es 44, es mucho más denso. La solubilidad en el agua, el oxígeno, el nitrógeno, el helio. ¿Por qué pongo el helio? Por el buceo profundo.
Ahora os explicaré por qué, por la historia del buceo técnico y por qué pongo el helio. Y el dióxido de carbono porque es lo que nosotros expulsamos después de la respiración. Exhalamos dióxido de carbono. Bien, la solubilidad en el líquido también es similar y luego el ratio que hay. Si os fijáis en el oxígeno y en el nitrógeno son muy parecidos. De ahí casi la misma toxicidad por narcosis. Y sin embargo, el helio es mucho más bajo. Bien, pues esto también afecta al buceo y es el principio del buceo técnico. La enfermedad descompresiva, si todo el mundo que sea buceador sabe que hay dos tipos. La primera es muscular, cutánea o articular. Y el tipo 2, que es el más peligroso, afecta al sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Y lo peor que nos puede pasar es una embolia gaseosa. Bueno, hay varios síntomas hasta el final que puede producir la muerte. Todos hemos leído sobre la enfermedad descompresiva y demás. Siguiendo el buceo. ¿En serio que no queréis hacer ninguna pregunta? Vamos bien. Vamos bien. Menudo rollo estoy soltando, ¿eh? Estoy flipando, tío. Pero para de comer. Vale. La toxicidad del oxígeno. He dicho antes que la toxicidad del aire era tanto el nitrógeno como el oxígeno. Pues el oxígeno también tiene dos tipos de toxicidad. El primero es el efecto de Paul Bert o el del sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Que es por hiperoxia y está regulado por los OTUS y por las tablas NOAA, que es el tiempo máximo o la exposición máxima del oxígeno que nosotros como buceadores podemos tolerar.